Creo que el rojo es importante en mi película, empapa toda la película, y creo que también se potencializa con el color verde, ¿no? El verde que es el que predomina en el ambiente rural. Entonces el rojo sirve para crear libres asociaciones entre diferentes elementos que tienen que ver con diferentes tipos de rojo. Los topillos son rosáceos, pero también los tampones, pero también los labios y las uñas de las mujeres transgresoras, también los bailarines que están en la discoteca y que casi mueren exhaustos, la escena del sexo, etcétera, etcétera. Bueno, la historia de los topillos y de la madre es un recuerdo, bueno, es una reconstrucción de un recuerdo. Estamos en el caserío donde nació mi madre, son los años 80, tendré unos 7, 8 años. eh, Mis tíos labradores sacan de la huerta a unos topillos muertos. Claro, son unos animales intrusos para ellos, pero los sacan al camino donde los niños los podamos ver, ¿no? Entonces los niños quedamos asqueados, pero, y bueno, mi madre se da cuenta de eso, de todo eso que está pasando, coge a esos topillos a escondidas y se los regala en unas cajas de puros muy, muy de ellos, se los regala a los tíos. El día, bueno, o sea, como regalo de Navidad, ¿no? Como regalo de Reyes. Entonces, ese recuerdo de ese momento queda en nuestra cabeza hasta hoy, 40 años después. Los tíos quedan alucinados y los niños quedamos como aterrorizados, horrorizados con todo, ¿no? Es una pequeña victoria de mi madre en un entorno rural muy masculinizado. eh, las obras de artistas creadoras como Ana Mendieta, Irene Nemirovsky, Diane Arbus, Begoña Vicario son importantes y esenciales para desarrollar este proyecto artístico. Incluso ellas mismas tienen personajes y aparecen en los Shawak. Para mí no es solo importante las obras que crean y cómo de inspiradoras son esas obras, sino también las experiencias vitales de estas mujeres artistas. Cuando empiezo un proyecto tengo una intuición y asocio diferentes ideas y con esa asociación voy poco a poco encontrando la película que quiero hacer, pero lo encuentro en el proceso de trabajo. Entonces la parte racional queda en un segundo plano y otras dimensiones cobran importancia. Entonces por eso quizás en mis películas la dimensión física o la emocionalidad cobra importancia, es tan como palpable y no tanto lo racional, la narratividad. Bueno, me preguntas sobre el sonido, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos el corto teníamos varias escenas muy cortas que provenían de diferentes mundos, ¿no? Entonces, algunas de esas escenas tenían que ser, eran como más concretas, más literales. Por ejemplo, las escenas que transcurren en el caserío, ¿no? O sea, esa escena del caserío, ¿no? Que tenía que sonar, las palabras, el lenguaje tenía que sonar de una forma concreta y tenía que ser un sonido de los 80 en un caserío, ¿no? Entonces, otras escenas eran más atmosféricas, más abstractas. Pero yo creo que lo más difícil, eso el músico debería de hablar sobre esto, pero lo más difícil era cómo, eh, cómo, cómo mantener el carácter de cada escena y al ser las escenas tan cortas, cómo entrar y salir mediante el sonido en todas las escenas y no sacar al espectador de la película, ¿no? Cómo para el espectador todo fluyese, pero al mismo tiempo el sonido nos llevase a espacios y tiempos muy diferentes.
Los topos o las topas que aparecen en la cita de la pensadora Hélène Cixous representan a mujeres transgresoras que están constantemente trabajando en la oscuridad, con las manos ensuciadas, en silencio. Me gusta esa forma de trabajar, esa forma de ser libre y en contra o en paralelo al sistema, al status quo, ¿no? También me gusta la idea de formar parte de un colectivo, ¿no? Trabajar con otras codo con codo, o al menos sabiendo que también otras iguales están pensando o actuando mientras una también está trabajando. Me parece como una idea muy interesante.